Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, según el horario que estén viendo esta clase. Hoy estamos nuevamente en una clase de Trabajo Social 2. Estamos abordando ya ahí una articulación entre la unidad 3 y la unidad 4. Vamos a trabajar en el día de hoy el territorio, las instituciones y las políticas públicas y cómo esto aparece también mediado a través de lo que son problemáticas sociales complejas y cómo se expresan las necesidades y demandas en los territorios. Estamos tratando de llevarles a ustedes las características, las problemáticas que identificamos nosotros en los territorios, que normalmente en épocas de presencialidad ustedes pueden acercarse a esas expresiones en el territorio a través de la relación con las instituciones públicas, con las organizaciones sociales, eh, acompañados por los docentes de los espacios de taller, pero en este momento estamos tratando de acercarle algunos elementos teóricos para que ustedes fortalezcan el conocimiento del territorio a partir de las estrategias que nos damos en el espacio del aula web, las diferentes herramientas como el mapeo, el portafolio, etcétera, etcétera, que permiten ir acercándonos a esos territorios a partir de esta modalidad, ¿no? Ustedes tienen para trabajar centralmente dos materiales. Tienen un texto de Ana Gómez, una docente de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja esta articulación entre organizaciones sociales y demandas, y un texto de un profesor que ustedes conocen, porque fue profesor de ustedes el año pasado, Alfredo Carballeda. Alfredo trabaja en ese texto las problemáticas sociales complejas y nos parece importante que ustedes tengan como apoyaturas teóricas, además de esta clase, esos dos textos para poder acercarse de mejor manera a las problemáticas de las cuales estamos hablando y las relaciones con las organizaciones y las políticas públicas. En primer lugar, y un poco tomando algunas de las cuestiones que plantea Carballeda, Carballeda arranca su texto planteando los interrogantes que nos plantea el escenario actual. Cuando hablamos de escenario actual no me refiero al escenario de pandemia, sino fundamentalmente a los escenarios contemporáneos atravesados por la subjetividad neoliberal, ¿no? Es decir, los cambios que pueden observarse en diferentes planos de la vida, el socioeconómico, fundamentalmente, expresan unas modificaciones y unas alteraciones centrales en la vida cotidiana de los sujetos y un proceso de fragmentación y heterogeneización de los espacios territoriales que para Carballeda impactan en lo que son los espacios de socialización. Estamos refiriendo a la familia, a la escuela, a la universidad, el trabajo. Son espacios que están atravesados por las lógicas neoliberales a partir fundamentalmente de la década de los 90, cuestiones que venimos analizando en las últimas clases y que hacen que se haya que reconfigurar de alguna manera las estrategias interventivas en esos escenarios, producto de las modificaciones y las alteraciones en la vida cotidiana que surgen a partir de la hegemonía del pensamiento neoliberal, ¿no? Es decir, él plantea que la caída del keynesianismo en la economía y la imposición del neoliberalismo trajo aparejado una nueva forma de relaciones sociales y que esto afecta fundamentalmente al lazo social y a los procesos de solidaridad que se daban en relación a la constitución del lazo. Esta idea neoliberal muy expresada últimamente en los debates acerca de la meritocracia, donde hay un mandato de sobrevivencia por un lado, que es llevado por los sujetos a buscar la satisfacción de sus necesidades muchas veces de manera individual, hace que también haya una preeminencia de los valores individualistas y esto afecta fundamentalmente a lo que es el lazo y el lazo vivido y las expresiones de solidaridad comunitaria. Por eso él plantea que hay un debilitamiento de estos de este fortalecimiento necesario del lazo social en los espacios comunitarios y también un debilitamiento de las instituciones que están presentes en los territorios,
debido a que hay un pasaje progresivo de esas sociedades disciplinarias, donde tenían instituciones fuertes, a unas sociedades de control regidas por el mercado. Esto lo toma de un autor, Gilles Deleuze, que trabaja este pasaje de las sociedades disciplinarias, de las sociedades de control, allá por la década de los 90, y que hoy toma nuevamente una actualidad muy importante. Después el texto de Ana Gómez, en el texto de Ana Gómez ustedes pueden también analizarlo y ver cómo ella plantea en ese texto, además de cuestiones muy interesantes, plantea centralmente cómo las organizaciones sociales a lo largo de los últimos años fueron construyendo diferentes tipos de demandas que ella analiza en demandas de segunda y tercera generación y demandas en la complejidad. Esto tiene que ver fundamentalmente con que no son demandas vinculadas a artículos o a cuestiones, a solicitudes ligadas a necesidades urgentes o de primera necesidad, como pueden ser a veces las chapas para reconstituir una casa, una garrafa, o determinados alimentos, etcétera, etcétera, sino que tienen que ver con algún tipo de infraestructura. Ella habla de demanda de segunda generación de estas. Después plantea también que hay demandas de tercera generación que tienen que ver fundamentalmente con los bienes culturales, el acceso a la educación, a la participación política, y las demandas de cuarta generación o demanda de la complejidad, que tienen que ver con demandas que empiezan a plantear los sujetos en estos territorios de relegación a partir de algunos problemas que podemos definir como problemas sociales complejos, ya que articulan una serie de dimensiones y que no pueden ser abordados desde el plano sanitario o desde el plano educativo o del plano de infraestructura nada más, sino que tiene que ver con las articulaciones de las políticas públicas y de diferentes actores en torno a un mismo problema, ya que se constituye en un problema social complejo. Esto está trabajado también en el texto de Alfredo Carballeda, y de ahí, de alguna manera, también lo toma Ana Gómez. Lo que hoy vamos a trabajar en la clase de hoy es fundamentalmente cómo este tipo de cuestiones, las problemáticas sociales complejas, las estrategias de las organizaciones y la constitución de demandas de las organizaciones se expresan en los territorios donde nosotros estamos trabajando. Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a abordar algunas conceptualizaciones acerca de la noción de territorio y territorialidad, considerando que estos conceptos son capaces de articular condiciones y prácticas que nos permitan analizar las estrategias de las organizaciones sociales, ¿no? En los procesos fundamentalmente de construcción de demandas a la política pública, que es lo que a nosotros nos interesa. Y por otro lado, tratar de analizar algunas dinámicas macrosociales, espaciales, que configuran una cierta producción de la relegación urbana alrededor de las grandes ciudades de nuestro país, como es la ciudad de La Plata, y que nos permita ver con una mirada puesto en lo macro los procesos microsociales que nosotros queremos analizar en los territorios de relegación urbana del Gran La Plata, y para ello pensar el estatuto del lazo comunitario en estos barrios y los procesos organizativos sobre los que trabajamos cotidianamente. Y por último, hacer algunas reflexiones acerca de la acción colectiva en estos territorios y escenarios barriales, ¿no? Cuando hablamos de territorio, empezamos por ahí, consideramos que no es solo una porción de tierra delimitada en términos físicos, ¿no? Sino fundamentalmente es un espacio construido socialmente, es decir, un espacio construido en términos históricos, en términos económicos, en términos culturales y en términos políticos, ¿no? Un territorio es un lugar donde diferentes actores interactúan de manera compleja a partir de algún tipo de organización territorial con diversos grados de inserción en ese territorio, de diversas relaciones de poder, y que para entenderlo necesitamos entender la cuestión geográfica, pero también una serie de sistemas
acontecimientos, la articulación de lo local con lo regional, también con lo nacional, que de alguna manera se entreteje en cada uno de los territorios y en el marco de los actores presentes en ese territorio que nosotros queremos entender y que es productor de sentido. También tenemos que decir que pensar el territorio supone describirlo, interpretarlo, explicarlo, mediante una co-construcción con otros saberes disciplinares. No se puede entender el territorio solamente de la experiencia del trabajo social. Es necesario entenderlo junto a otros saberes disciplinares que puedan pensar el territorio y que lo puedan hacer más inteligible y de esa manera poder hacerlo susceptible de intervenir, ¿no? De gestionar, de contribuir a desarrollarlo, a transformarlo. Por otra parte, tenemos que también entender lo que llamamos territorialidad. Esa combinación de diferentes espacialidades determinantes en la definición de un territorio, ¿no? Una territorialidad está construida por relaciones, por representaciones, por evento y podemos decir hasta por mitos que definen de alguna manera a los habitantes, a los diferentes actores de un territorio. Es decir, resulta de una valorización producida por una intervención de los actores sobre el territorio para mejorarlo, para transformarlo, para enriquecerlo, y que estos son los procesos sociales de territorialización. Es decir, entre los elementos que nos permiten una mejor comprensión del territorio, se hace necesario entender la dimensión social que lo constituye. Esta dimensión se refiere a las relaciones que se establecen y las acciones que se realizan o que realizan los diferentes grupos en el territorio. En primer término tenemos que entender que el territorio, desde la dimensión social de su configuración, en tanto concreción de la formación del territorio, está definido fundamentalmente por la estructura de clases, ¿no? La estructura de clases, de alguna manera, fue conformada históricamente en el territorio y es el resultado de relaciones económicas y relaciones políticas, como también de desplazamientos poblacionales, ¿no? Por ejemplo, el tema de las migraciones. Es el resultado de relaciones de diferente tipo y también de las sucesivas construcciones de identidades en ese territorio. Es decir, una configuración social muestra una presencia dinámica y un proceso de apropiación y construcción de un territorio determinado. Es decir, que el territorio es una construcción social que es realizada por sujetos, por grupos de interés, por instituciones sociales que se expresan como formas de organización social a través de lógicas de redes o tejidos sociales, formas de acción colectiva, de escala nacional, de escala regional, de escala local, ¿no? Conflictos, solidaridades territoriales e interterritoriales, y constituyen de alguna manera los diferentes contenidos en los cuales o por los cuales el territorio va a ser apropiado, va a ser construido y también va a ser transformado. Obviamente el Estado es uno de los, o mejor dicho, el principal configurador del territorio. El Estado ha sido, ya de los ámbitos jurídico, político y administrativo, el que establece el poder sobre el territorio. Sin embargo, no es solamente el Estado a través de sus instituciones, sino que también la configuración económica lo que determina de alguna manera el poder en el territorio y la configuración de ese territorio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y es muy relevante a la hora de pensar y problematizar los territorios en los cuales trabajamos. Como ya vimos en la clase pasada, producto de las transformaciones del capitalismo neoliberal a partir de la década de los 90, decíamos que el entramado social de los barrios de relegación nos muestra un nuevo escenario de la pobreza, un nuevo escenario que tiene un sentido claro de una construcción dual. Eso lo habíamos analizado también con Aullero en la primera unidad, y una sociedad dual y desigual que es consecuencia de una acelerada segregación
de la pobreza o de sectores pobres que acumulan desventajas alrededor de las grandes ciudades de nuestro país, ¿no? Por eso decimos que a partir de la década de los 80 esos procesos de diferenciación territorial, las transformaciones del mundo del trabajo, la crisis del Estado social, cuestiones que analizamos la semana pasada cuando analizamos o trabajamos el texto de Bacán, convirtieron esos territorios en espacios dislocados de los procesos de modernización y movilidad social de la llamada sociedad urbana, ¿no? Bacán nos explicaba en la clase pasada, ¿no? En lo que vimos en la clase pasada, nos explicaba cómo había una emergencia de una nueva marginalidad desde el análisis que hicimos de esas 4 lógicas de la marginalidad, que a su criterio reconfiguran los rasgos de la pobreza urbana, y una de ellas, fundamentalmente, una de esas lógicas, refiere a la dinámica espacial desde los fenómenos de concentración y estigmatización. Esa es una de las lógicas que nos permiten pensar cómo se expresa en el territorio estos procesos de concentración y estigmatización. Y en ese sentido plantea que en los nuevos barrios de exilio socioeconómico, dice Bacán en el texto, recae un estigma territorial agregado que acompaña a la estigmatización territorial una profunda disminución del sentido de comunidad que solía caracterizar los territorios de relegación anteriores, ¿no? Previos a las transformaciones neoliberales. Ahí recuerden cuando analizamos la diferencia entre la organización compacta de la villa y las dificultades que empiezan a tener, de la característica de la década de los 60, ¿no? Estamos hablando, y las dificultades que empiezan a tener esos espacios de relegación en el mundo contemporáneo ante la disolución de ese lugar y ese espacio social de contención que refiere más a una situación contemporánea de fragmentación y de heterogeneidad de los territorios de relegación. En la actualidad, dice Bacán, el barrio ya no representa un escudo contra las inseguridades y las previsiones del mundo exterior, dice, ¿no? Un paisaje familiar, dice, ya no representa ese espacio, sino que está atravesado por la lógica de mercado, y estos barrios de relegación son producto de esas dinámicas y de políticas sociales que a veces también fragmentan aún más esos territorios de relegación. Es decir, que la historia de la configuración socioespacial de estos barrios es producto de una interacción entre fuerzas macroestructurales, nos referimos a lo económico fundamentalmente, y a las transformaciones en el mundo del trabajo analizadas por Castel y también por Bacán en la unidad 3 fundamentalmente, y también por las políticas estatales y las prácticas de sus habitantes y de sus organizaciones, es decir, tanto individuales como colectivas, en la lucha por la satisfacción de sus necesidades. El surgimiento de organizaciones sociales urbanas de base territorial y comunitaria es un rasgo distintivo en cuanto a la expresión del antagonismo social, al conflicto social, y la configuración de configuraciones productivas, políticas y subjetivas alternativas a la dinámica del mundo contemporáneo, ¿no? Se puede identificar, así como distintivo en las organizaciones sociales, su fuerte relación con los procesos productivos, políticos y subjetivos contemporáneos, ¿no? El origen de estas organizaciones no fue el resultado de lo que podríamos llamar manifestaciones marginales, sino fundamentalmente de las expresiones o fueron expresión de las lógicas productivas y políticas que configuraron subjetividades singulares situadas y ligadas a acontecimientos gestados en los escenarios comunitarios. Es decir, la mayoría de las organizaciones comunitarias de base territorial que nos encontramos en las grandes ciudades del país o alrededor de las grandes ciudades del país están ligadas a ese proceso de cambio en el mundo del trabajo y cómo fueron resignificados la ausencia de trabajo, el desempleo, la precariedad en el trabajo, cómo fueron resignificados al interior de los territorios
y potenciados esos actores a través de la organización colectiva para satisfacer sus necesidades cuando no podían resolver sus necesidades a través de la inclusión en el mundo formal del empleo, como era característica en las décadas anteriores. Se puede analizar, así como distintivo en las organizaciones, su fuerte relación con los procesos productivos, políticos y subjetivos contemporáneos, y el origen de estas organizaciones no fue el resultado de manifestaciones marginales, decíamos. Para analizar estas organizaciones podemos tener en cuenta tres dimensiones. Por un lado, la dimensión territorial, en tanto espacio socialmente constituido y construido y configurado en prácticas políticas. La acción directa como desafío a las formas delegativas de la política y mediadas y representadas por la política, y la constitución de un sujeto múltiple, no unívoco u homogéneo como era, por ejemplo, la clase trabajadora. La característica del sujeto que surge como producto de la configuración de estas nuevas organizaciones no solamente va a tener el sello y la marca del territorio que habita, sino que va a ser un sujeto difícil de caracterizar, no va a tener la característica de homogeneidad que tenía la clase trabajadora, sino que va a tener como característica esta idea de ser un sujeto múltiple y no homogéneo. Las experiencias de organización social comunitarias situadas en el territorio barrial constituyeron un sujeto colectivo que de alguna manera puede ser analizado desde la potencia, desde el poder, desde sus capacidades de recreación, de creación, de producción, de innovación, y no desde la carencia. Pensar al sujeto de estas organizaciones como sujetos carentes de es un error, ya que no está visualizando la potencia que aparece ligada a estos sujetos que se organizan, se autoorganizan en esos territorios para desafiar las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los habitantes de estos territorios. Las organizaciones sociales territoriales desde esta perspectiva construyen, habitan, fundan, se convierten en espacios significativos, ámbitos relevantes de la vida cotidiana de los actores sociales, de los sectores populares, espacios complejos pero importantes en los que tanto en la generación de relaciones sociales como en la construcción de nuevas identidades y sentido de pertenencia son fundamentales para la vida comunitaria y también para resolver determinados procesos de satisfacción de necesidades o acceso a determinados servicios que están presentes a veces, pero con dificultades para los accesos en los territorios que ellos habitan. En estos últimos años hemos analizado que estas organizaciones han cobrado mayor presencia en las disputas sociales, convirtiéndose en espacios de rearticulación de las experiencias políticas de amplios sectores que están excluidos de determinados procesos políticos que a veces aparecen como los procesos del tipo nacional, ¿no? Estos ámbitos públicos constituyen, a nuestro entender, espacios de construcciones políticas discursivas y eventualmente se establecen como lugares productores también de políticas públicas, ya que pueden fortalecer procesos de ciudadanización, ¿no? De constitución de ciudadanos a través de sus prácticas y sus articulaciones con las políticas públicas. De esta manera, los puntos de encuentro entre organizaciones, las políticas sociales y los servicios sociales configuran, a nuestro entender, una trama de relaciones expresadas antes que los modos de inclusión de dichas organizaciones en los mecanismos de gestión de los recursos sociales, la emergencia de nuevas formas de identificación de las necesidades y en la configuración de las demandas, tal como lo plantea en el texto Ana Gómez al analizar las demandas a través de demandas de segunda, de tercera generación y demandas en la complejidad. Por eso decimos que a través del trabajo colectivo se definen distintos aspectos de la vida en el barrio y de ello depende en gran medida el funcionamiento de la vida individual y familiar, y principalmente en los aspectos relacionados con la infraestructura del barrio, los servicios y los espacios comunitarios, ya que son generalmente los vecinos organizados a través de las organizaciones
comunitarias de base territorial, las que construyen redes eléctricas, alumbrado público, la red de agua potable, muchas veces realizan mantenimiento de las calles, de las zanjas, de los desagües pluviales, establecen determinadas comunicaciones en el barrio, armando puentes, construyendo carteles identificadores de diferentes cuestiones en el territorio. Es decir, el barrio se construye fundamentalmente a través de esa acción colectiva de los vecinos y la articulación que esas organizaciones y los vecinos organizados tienen con la política pública. Pero además de una importante organización, tanto el acceso a los servicios como el desarrollo de los espacios comunitarios dependen de alguna manera de la concurrencia a esas problemáticas de las instituciones públicas en general y del Estado en particular, ¿no? Por una parte dependen de la habilidad de las organizaciones para gestionar subsidios, recursos externos, capaces de mantener algún tipo de actividad, pero por otra parte casi todas las actividades dependen de la integración de este tipo de organizaciones con las instituciones de la política pública y cómo eso se expresa en el territorio. Mayores niveles de organización comunitaria, mayores niveles de institucionalización de esas organizaciones. Me refiero a mayor proceso de politización en esas organizaciones y mayor articulación de esas organizaciones de base comunitaria gestionadas por los vecinos con las instituciones públicas presentes en el territorio. Nos estamos refiriendo acá a la escuela, al centro de salud, a la casa del niño, a diferentes organizaciones públicas estatales. Van a permitir mayores niveles de acceso a la salud, al transporte, a la educación, a la seguridad y a la integración con los sistemas globales que garantizan la continuidad y que permite establecer un sentimiento de pertenencia a la sociedad en su conjunto y a la ciudadanía moderna, más allá de la pertenencia a el territorio comunitario. Es importante esta articulación con las organizaciones, mejor dicho, con las instituciones públicas estatales, porque reafirma el sentido de pertenencia de esos territorios y no plantea a ese territorio como un territorio desencajado de la vida moderna, global y del conjunto de la sociedad, ya que eso tiende a fortalecer los estigmas y las rotulaciones sobre ese territorio. Esto último que decía es muy importante porque fortalece la idea del derecho al espacio urbano, ¿no? El derecho a la ciudad no solo es el derecho a la ocupación de un territorio, el derecho a ocupar el territorio, como hoy está tan en debate eso en la situación que se está viviendo en varios lugares, sobre todo el conurbano bonaerense, con los procesos de toma de tierra que se están desarrollando. Hay que analizar muy bien, por ejemplo, esa mega toma que hay en Guernica, en la ciudad de Guernica, que nos interpela muchísimo a los procesos de construcción de los territorios. Es decir, no solamente es el derecho a ocupar un territorio en el sentido de habitarlo, sino que es también la capacidad de influir sobre aspectos que hacen a la calidad de vida, al acceso a los bienes y servicios presentes en una ciudad y también a las diferentes localizaciones geográficas que implican un acceso diferente y desigual a los bienes y servicios urbanos. Por eso los barrios y los habitantes son valorados de manera diferente a partir de esta relación del territorio comunitario con el conjunto societal. Por eso decimos que la ciudad es un objeto de disputa entre sectores sociales, tal vez fragmentados, que la trama social que va dibujando la lucha por el espacio urbano está ligada a los procesos de industrialización y también a los de desindustrialización, a la profundización y a la extensión de la pobreza, a las migraciones, a la formación de identidades que de alguna manera conllevan la construcción de sentidos. Bueno, por eso es interesante recordar lo que vimos en la unidad 1 con Merklen,
cuando nos decía que consideraba que el barrio, por un lado, se inscribe en la problemática de la acción colectiva, en tanto sirve de punto de apoyo para la movilización colectiva y construye una relación fundamentalmente con lo político, y por otro, el barrio también se inscribe en la problemática de las políticas públicas, ¿no? Desde el momento que aparece como un lugar cada vez más solicitado por las políticas sociales, y el barrio comienza a ser observado desde las dimensiones generales de la integración social y la integración política. Por eso es importante volver al texto de Merklen y esas 4 especificidades que planteaba Merklen respecto al barrio, para pensar de alguna manera como esa expresión de la acción colectiva, pero también esa expresión de la política pública. Desde una perspectiva que pone énfasis en las transformaciones operadas en el mercado de trabajo, en la provisión y acceso a los servicios sociales, se entiende que es en estos barrios de relegación donde se concentra la población con mayores niveles de vulnerabilidad social, inseguridad, fragilidad de los hogares para enfrentar los cambios del entorno socioeconómico que nos estamos refiriendo, y esto va a tener implicancias directas en el debilitamiento de los mecanismos de integración social. Todos estos problemas que estamos analizando tienen efectos desintegradores de lo social y efectos que podríamos llamar anómicas también, y que se ven expresados, por ejemplo, en las problemáticas de seguridad y que analizamos en las problemáticas de las juventudes, que analizamos cotidianamente, ¿no? En este sentido, la vulnerabilidad que estamos planteando posee centralmente 2 dimensiones. Una económica, en la cual los lazos del mercado de trabajo se ven amenazados y debilitados, y una social que está caracterizada por la fragilidad de integración, básicamente en redes sociales familiares o comunitarias, y en lo que podríamos denominar el acceso a los bienes públicos, a los servicios públicos. Es la dimensión social de la vulnerabilidad la que se refiere centralmente a la pérdida de lo que podríamos llamar el capital social y a las crecientes dificultades para acceder a los servicios sociales básicos, lo que implica un incremento en la incertidumbre, en la desprotección de los hogares y en las diferentes afectaciones que estas familias tienen en los territorios de relegación que estamos analizando. El análisis de las prácticas de las organizaciones populares, las modalidades de participación, las relaciones entre ellas o entre los actores que se organizan colectivamente en una comunidad, sus formas organizativas para el abordaje de las demandas en el territorio, las diferentes articulaciones, sus puntos de tensión, sus conflictos, su articulación con las políticas sociales, su incidencia en los procesos de accesibilidad de la población en los servicios públicos, configuran para nosotros, cuando pensamos nuestras prácticas, los interrogantes centrales en la construcción de una agenda de temas de indagación en lo que son las prácticas de trabajo social en los espacios comunitarios. No solamente del trabajo social, pero nos estamos refiriendo en este caso a nuestras prácticas de trabajo social, y esas son las que configuran los interrogantes centrales. Entre ellas, el trabajo social en los procesos de construcción y de conocimiento e intervención se relaciona también con experiencias de organización y participación desde niveles de práctica de formación, de docencia, de extensión universitaria, de investigación, y ahí aparece un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales, organizaciones populares, que cotidianamente llevan a cabo prácticas orientadas al abordaje de estas necesidades y demandas de la población, y enfrentan las manifestaciones de la cuestión social contemporánea que son objetivadas en estos territorios. Los actores que intervienen en estas experiencias de articulación con las prácticas de formación, con los proyectos de extensión, con proyectos de investigación de la universidad también, los referentes de las organizaciones
se encuentran en acciones en las que se explicitan las diferentes racionalidades, en modos de ver, de pensar, de actuar sobre la realidad social, y estas racionalidades ponen en tensión nuestras propias matrices teóricas, conceptuales, que hasta ahora nos guiaron en las formas de comprender las prácticas sociales que se despliegan en los territorios. En estos últimos años, las organizaciones populares han articulado prácticas cotidianas, en tanto acciones políticas orientadas a las disputas de intereses y necesidades específicas, que resignifican, de alguna manera, conquistas históricas y colectivas. En ellas se ha podido observar, desde nuestro punto de vista, la lucha por la obtención de servicios básicos, infraestructura, salud, educación, regulación de la tierra, documentación, entre otras problemáticas que analizamos, que no se limitan a la obtención de los servicios, sino que además se concentran en las disputas por los modos de distribución en el territorio y en muchos casos constituyen la accesibilidad a los mismos. Estas prácticas colectivas se han concretado tanto en acciones dirigidas al abordaje y solución de problemas puntuales, como también acciones recreativas, educativas, de promoción de la salud, como también acciones de más largo plazo vinculadas con la consolidación de las organizaciones o de las asociaciones, cooperativas, clubes, en proyectos sociales que se orientan hacia la comunicación, hacia la reflexión, hacia la concertación y hacia la promoción y protección de derechos. Es decir, nuestras articulaciones en los planos de la práctica de formación profesional, en los planos de los proyectos de extensión, en los planos de los proyectos de investigación, fundamentalmente no están ligadas solamente a la resolución de problemáticas sociales específicas, sino a problemáticas de otro orden que tienen más que ver con estas que analiza Ana Gómez en el texto como problemáticas sociales complejas, que están vinculadas a la promoción y protección de derechos, a la comunicación, a la reflexión sobre determinadas problemáticas y a la concertación entre diferentes actores sociales en el marco del territorio. El fortalecimiento de las organizaciones populares durante años formó parte de una estrategia de inclusión social que se dirigía a la movilización de las comunidades junto a las organizaciones políticas, participando en algunos casos en programas de la política pública e innovando los estilos de las prácticas comunitarias, estrategias que se dieron fundamentalmente del año 2003-2004 en adelante. Por eso nos parece relevante caracterizar el contexto sociopolítico en los que se expresan la relación entre organizaciones y políticas públicas en el territorio. Identificar en perspectiva histórica la constitución de estas configuraciones productivas, políticas y subjetivas es muy relevante para el trabajo social. El análisis del contexto social y político permite construir la historia de las relaciones entre los actores en el territorio y las cuestiones sobre las que ponen énfasis a la hora de actuar. Como sabemos, en los últimos años, producto de la aparición nuevamente en escena de políticas sociales focalizadas, más regresivas, el debilitamiento de los derechos sociales que se evidenció durante el gobierno de Cambiemos, hizo que determinadas prácticas políticas de estas organizaciones, estrategias que se iban desarrollando, empiecen a no dejarse de lado, pero empiezan a ser debilitadas por otras necesidades más urgentes que llevaban a fundamentalmente la centralidad de la asistencia alimentaria en el conjunto de las acciones desarrolladas por las organizaciones sociales populares, centralmente a través de lo que son los comedores, las copas de leche, las ollas populares. Esto estuvo ligado a la aparición del problema del hambre, fundamentalmente a partir del año 2018 y centralmente a partir del año 2019, como producto de las crisis devaluatorias e inflacionarias que se dieron a nivel nacional. Ahí nosotros veíamos, caracterizando las demandas y a partir de la disminución
en lo que hace a las urgencias sociales previamente, cómo se habían pasado anteriormente de estas problemáticas tan características de la crisis del 2001, 2002, cómo se habían pasado las organizaciones a pensar otros tipos de problemas, pero a partir del año 2018-2019 esto lamentablemente volvió a ser central en las prácticas de las organizaciones populares en los territorios. Si a esto le sumamos también el deterioro progresivo en los servicios sociales a partir de un cambio paradigmático de las políticas sociales en el gobierno de Cambiemos, que agravan seriamente las posibilidades de sobrevivir en contexto de lo que Adriana Clemente llama pobreza persistente, nos encontramos en un proceso de retracción de derechos que ha sido complejizado en el nuevo escenario de la pandemia, ¿no? El contexto mundial de pandemia y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio constituyen el marco en el que necesitamos repensar las estrategias de intervención en esos escenarios, y como todos sabemos, en este contexto inesperado, las instituciones, organizaciones sociales y la ciudadanía en general asumieron que la vida de los ciudadanos y la atención de la dimensión sanitaria de la crisis eran la prioridad, y se comenzó a diseñar estrategias de resolución de los problemas vinculados a lo sanitario con efectos disímiles en los diferentes lugares del país. Pero el escenario económico es muy conflictivo y ha sido agravado por el contexto de la pandemia, más allá de que el gobierno nacional demostró algún grado de capacidad de reacción para enfrentar algunos problemas que aparecían como complejos a través de el ingreso familiar de emergencia, los créditos a tasa cero, a los monotributistas, a los autónomos, las asistencias de las pequeñas y medianas empresas a través de subsidios y reducción de contribuciones patronales. Una serie de elementos que permitieron mitigar algunos de los problemas. Sin embargo, la prolongación de la pandemia a lo largo de 6 meses aproximadamente ha hecho que estos territorios estén en una situación de mucha debilidad actualmente, lo que implica la necesidad de repensar qué tipo de alteraciones en la vida cotidiana surge como producto también de la pandemia y los efectos que eso han tenido en las convivencias y las circulaciones en el territorio. Por eso es importante analizar los impactos de la pandemia y los cambios en el mapa de los actores y las organizaciones sociales y las políticas públicas, e identificar nuevas posibilidades de articulación entre las intervenciones estatales y las organizaciones en estos territorios de relegación. Es decir, se necesita unas estrategias interventivas que puedan construir otras formas de comprensión y explicación de lo que está ocurriendo en el territorio a partir de un episodio traumático como es una pandemia y los desafíos que este tipo de cuestiones llevan al campo profesional y cómo nos interpela estas nuevas situaciones por las que estamos atravesando. El territorio como un lugar privilegiado en el terreno de la acción social en relación al desarrollo de la ciudadanía, nos plantea una serie de interrogantes para pensar la intervención en estos escenarios contemporáneos y fundamentalmente en los escenarios que van a venir cuando la situación de pandemia aminore o pase y deje efectos traumáticos en el conjunto de estos territorios de relegación social que se ven en lo que es los escenarios urbanos y periurbanos del Gran La Plata. Bueno, la idea es que estos elementos que se plantean en este espacio teórico a ustedes le permitan analizar con mayor detenimiento algunos procesos que están viendo en los espacios sincrónicos, en las estrategias que nos damos con las herramientas vinculadas al aula virtual y con la lectura de los textos que ustedes tienen para leer de manera obligatoria, como son el texto de Ana Gómez y el texto de Alfredo Carballeda sobre problemáticas sociales complejas.
Les dejo un saludo, les agradezco por la escucha y también les agradezco por los trabajos que están realizando cotidianamente en los espacios virtuales de nuestra materia. Muchas gracias.